Imagina un mundo en el que la eterna lucha entre el sol y el viento revela una profunda lección sobre el poder, la persuasión y la sabiduría. ¿Y si te dijera que la verdadera fuerza no reside en la ferocidad de una tormenta, sino en la suave calidez de un rayo de sol? Este antiguo relato sobre la búsqueda de la sabiduría de un viajero solitario, atrapado entre dos fuerzas colosales de la naturaleza, revela el secreto para alcanzar la verdadera influencia y la felicidad. Quédate con nosotros para descubrir cómo la épica batalla entre el sol y el viento, por un simple manto, es la clave para transformar no solo el mundo que nos rodea, sino también la forma en que afrontamos los mayores retos de la vida. Prepárate para ser iluminado por una historia en la que la paciencia y la compasión demuestran ser más poderosas que el viento más fuerte. Y ahora, nuestra historia. En el rincón de un mundo misterioso y remoto, gobernado por las fuerzas de la naturaleza, vivían dos criaturas poderosas y antiguas que siempre estaban en conflicto, el sol y el viento. Este conflicto duró mucho tiempo y nunca parecía terminar. Ambos estaban convencidos de que eran la fuerza más poderosa capaz de imponerse a la otra y controlar y dominar el mundo. El viento era un poder caprichoso e impetuoso que imponía su fuerza en vastos territorios con una energía invisible para el hombre. Esta energía causaba estragos y destrucción por toda la tierra, y todas las regiones estaban bajo su completo control. Su impulsivo comportamiento hacía oscilar las hojas, doblaba los árboles, ondulaba las olas del mar y sacudía inmensos bosques con la intensidad de sus temblores. Se sentía extremadamente satisfecho de su capacidad y estaba seguro de que ninguna otra fuerza podía competir con su potencial para influir y moldear el mundo material de forma tan eficaz y tangible. Al otro lado del mundo, una criatura encantadora y tranquila conocida como el sol flotaba en el cielo, acariciando las tierras con la luz dorada que emanaba, nutriendo el suelo e irradiándolo de calor vivificante. El sol era la fuente de toda la vida del planeta. Estaba convencido de que, aunque su poder no fuera inmediatamente visible, era fundamental para la existencia misma de la vida. Sin su minuciosa actividad, la tierra nunca habría sido rica en fertilidad y rebosante de vida. Los campos nunca habrían dado frutos y las flores nunca habrían florecido. Un día, mientras el viento y el sol se afanaban una vez más en su interminable viaje a través del cielo, se encontraron con un viajero que caminaba por un sendero polvoriento con paso firme y la cabeza inclinada, vestido con una gruesa capa para protegerse de los elementos. El viajero se detuvo a hablar con el viento y el sol y les contó su historia. Había partido de su aldea en un largo viaje en busca de sabiduría. Había tenido el valor de dejar atrás todas sus posesiones y afectos, convencido de que solo encontraría la sabiduría si se quedaba solo consigo mismo para enfrentarse a las penurias de la tierra. Llevaba en el camino muchos días, semanas y tal vez meses, y aún no había encontrado lo que buscaba. Al verse enfrentado a esas dos grandes fuerzas, el viajero les preguntó si tenían algún consejo para su búsqueda y si podían mostrarle qué era lo más importante para encontrar la sabiduría y tener una vida mejor y llena de felicidad. El viento, exultante y deseoso de demostrar que era más poderoso que el sol, le lanzó un desafío. Aquel de los dos que consiguiera convencer primero al viajero de que se quitara la capa resultaría ser la más formidable de las dos fuerzas. El sol aceptó el reto, decidido a demostrar que era más eficaz que el viento. El viento comenzó su demostración de poder primero con una ligera brisa, que rápidamente se intensificó hasta convertirse en un feroz vórtice a medida que avanzaba. El poder del viento siguió aumentando durante todo el desafío. El viento empezó a desordenar furiosamente las hojas y los árboles se doblaron bajo el peso de la ráfaga, mientras las olas del mar, cada vez más altas, se acercaban amenazadoras a la playa. El polvo se levantaba de las calles, formando impresionantes torbellinos. Sin embargo, para hacer frente al intenso frío, el viajero no se quitó la capa, sino que se la envolvió aún más fuerte que antes. De este modo, consiguió mantener la temperatura de su cuerpo a pesar de aquel frío cada vez más intenso. Disgustado y frustrado, el viento aumentó la fuerza de sus ráfagas, lo que provocó el inicio de una tormenta que sacudió la tierra y creó sombras negras en el cielo. El viajero, reaccionando con valentía ante la situación, redobló su determinación a pesar de estar luchando contra la severidad de los elementos y se envolvió en una capa extra de protección para mantenerse a salvo.
estaba decidido a llegar a su destino a pesar de todo. Finalmente, el viento se rindió, agotado y desmoralizado. Sintió que la presión era demasiado fuerte y cedió el control del campo al sol. Este empezó entonces a emitir una especie de calor acogedor. El rostro del viajero se vio acariciado cariñosamente por los rayos dorados del sol, y el calor de sus rayos le ayudó a relajarse y a desprenderse de sus pesadas preocupaciones. El sol, dándose cuenta entonces de que estaba en una posición ventajosa, aumentó gradualmente el brillo de sus rayos, lo que tuvo el efecto de envolver todas aquellas tierras con una agradable sensación de calidez y bienvenida. El viajero, ahora cansado, se despojó con avidez de su voluminoso abrigo en cuanto se dio cuenta de la maravillosa sensación de calor que le rodeaba. Llevaba mucho tiempo viajando y, a medida que se despojaba de su chaqueta y otras capas de ropa, el sol seguía calentándole. Al final, mientras caminaba, solo llevaba un par de túnicas sencillas y ligeras. Finalmente, el viajero se dirigió a un río local para refrescarse en sus aguas y encontrar un respiro del creciente calor de su entorno. El sol, que había ganado el desafío pero casi se avergonzaba de su victoria por haber sido tan cauto y paciente, se retiró así en la distancia, sonriendo tímidamente mientras observaba al viento que había sido derrotado. El sol salió victorioso, pero la victoria se vio empañada por su reputación de ser demasiado cauto y paciente. El sol había acabado imponiéndose, y el viento se vio obligado a admitir su derrota, debido a la superior resistencia y previsión de su oponente. Tras observar el efecto pacificador del sol sobre el viajero, el viento se encontró en un profundo estado de reflexión. Se dio cuenta de que, aunque había intentado imponerse con fuerza y tormenta, no había conseguido influir realmente en el viajero. En cambio, el sol, con su tranquila persistencia y su suave luz, había logrado su objetivo sin esfuerzo. Esto llevó al viento a una comprensión fundamental. La verdadera fuerza no se manifiesta a través de la dominación y la intimidación, sino más bien a través de la paciencia, la comprensión y la amabilidad. El viajero, despojándose de su capa bajo el calor tranquilizador del sol, continuó su viaje con una nueva perspectiva. Su búsqueda de la sabiduría ya no se centraba únicamente en superar las dificultades, sino también en aprender de las fuerzas suaves y constantes de la naturaleza. Ahora comprendía que el equilibrio entre la fuerza y la dulzura era esencial para una vida plena y con sentido. El sol y el viento, desde aquel día, miraron al mundo y a sus habitantes con una nueva comprensión. El sol siguió brillando con su luz serena, siempre consciente de su papel vital, mientras que el viento, aunque mantuvo su energía impetuosa, aprendió a modular su fuerza con mayor sabiduría. Esta historia nos enseña que, en la vida, a menudo nos enfrentamos a la disyuntiva de ser como el viento, impetuoso y dominante, o como el sol, tranquilo y compasivo. El verdadero poder y la sabiduría residen en equilibrar estos elementos, en reconocer cuándo es el momento de ejercer la fuerza y cuándo es mejor actuar con amabilidad y comprensión. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y elecciones, recordándonos que a menudo es el toque suave y firme el que produce los cambios más profundos y duraderos.